En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está procesando aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. De esos 11 millones, tu consciencia percibe apenas 40. 40 bits de 11 millones. Eso significa que en este instante estás ignorando el 99,999% de la realidad que te rodea. Tu cerebro ha decidido, sin consultarte, qué merece tu atención y qué debe permanecer invisible. Pero hay algo aún más perturbador. Entre toda esa información filtrada, hay una verdad sobre tu lugar en el cosmos que tu mente simplemente no está equipada para comprender de forma intuitiva. Una verdad tan vasta que cuando finalmente la proceses, cambiará para siempre la forma en que te percibes a ti mismo. Imagina que pudieras comprimir toda la historia del universo en un solo año. Un año calendario común, con sus 365 días, sus 8.760 horas. El Big Bang ocurriría exactamente a la medianoche del 1 de enero. Las primeras estrellas se encenderían a finales de enero. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, comenzaría a formarse a mediados de marzo. El Sol y la Tierra nacerían recién en septiembre, el día 9, para ser exactos. Los primeros organismos unicelulares aparecerían a finales de septiembre. Los dinosaurios dominarían el planeta durante apenas 5 días en diciembre, del 26 al 30. Y la humanidad, toda nuestra especie, desde los primeros homínidos hasta este momento en que lees estas palabras, ocuparía exactamente 14 segundos. 14 segundos del 31 de diciembre, justo antes de la medianoche. 14 segundos. Toda la historia escrita de la humanidad, desde las primeras tablillas sumerias hasta Internet, cabría en el último segundo de ese año cósmico. Cleopatra, Julio César, el Imperio Romano, el Renacimiento, las 2 guerras mundiales, la llegada a la Luna, todo eso sucedería en una fracción tan pequeña de tiempo que ni siquiera podrías parpadear lo suficientemente rápido para capturarla. Y sin embargo, en esa fracción infinitesimal, hemos logrado algo que ninguna otra estructura conocida en el universo ha conseguido. Hemos desarrollado la capacidad de comprender que existimos en esa fracción infinitesimal. Pero aquí está el verdadero giro que tu cerebro está a punto de procesar. Durante décadas, esta perspectiva temporal se ha utilizado para hacernos sentir insignificantes, para recordarnos nuestra pequeñez cósmica, para generar lo que los filósofos llaman el vértigo existencial. En 1977, el astrónomo Carl Sagan popularizó esta técnica del calendario cósmico en su serie Cosmos, y desde entonces se ha convertido en el método estándar para enseñar humildad cósmica. Pero Sagan entendió algo que la mayoría de las personas pasan por alto. La conclusión opuesta es igualmente válida y mucho más extraordinaria. No somos insignificantes. Somos imposiblemente improbables. Somos el método que el universo ha desarrollado para observarse a sí mismo. Piénsalo de esta manera. Durante 13.800 millones de años, el universo existió sin consciencia. Átomos chocando, estrellas naciendo y muriendo, galaxias girando en el vacío absoluto, y nada, absolutamente nada, estaba ahí para presenciarlo. Era como una sinfonía tocándose en una sala vacía. Luego, en los últimos 14 segundos de ese año cósmico, apareció algo radicalmente nuevo. Materia que puede reflexionar sobre su propia existencia. Átomos organizados de tal manera que pueden preguntarse de dónde vienen los átomos. El físico teórico John Wheeler, quien trabajó junto a Albert Einstein y Niels Bohr en la Universidad de Princeton, propuso en 1983 una idea que sonaba a ciencia ficción, pero que estaba fundamentada en la mecánica cuántica: el universo participativo. Wheeler argumentaba que el universo no puede existir completamente sin observadores. No en un sentido místico, sino en uno cuántico y verificable. Según sus cálculos, la observación consciente no es un epifenómeno accidental del cosmos,
sino una característica necesaria para su existencia completa. El universo necesita ojos para verse, necesita mentes para conocerse. Ahora bien, entiendo perfectamente lo que estás pensando. Esto suena peligrosamente cercano al pensamiento mágico, a esas pseudociencias que colocan a la humanidad en el centro del cosmos por razones egocéntricas. Pero aquí está la diferencia crucial. No estamos hablando de que el universo fue creado para nosotros. Estamos hablando de que nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo. No somos observadores externos mirando hacia adentro. Somos el interior mirándose en un espejo que tardó 13.800 millones de años en pulirse. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella moribunda. Cada átomo de hierro en tu sangre nació en una supernova. Literalmente estás hecho de polvo estelar, pero no en un sentido poético o metafórico. En un sentido químico, verificable, absolutamente literal. El calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras en este momento, el nitrógeno en tu ADN, todos fueron cocinados en hornos estelares a temperaturas de millones de grados durante millones de años. Esas estrellas vivieron, murieron, explotaron, dispersaron sus entrañas por el cosmos, y esos restos eventualmente se condensaron en un planeta donde la química se volvió lo suficientemente compleja como para mirarse a sí misma y preguntarse, ¿de dónde vengo? La respuesta es, vienes de las estrellas, pero no como un pasajero. Eres las estrellas transformadas, reorganizadas, despertadas. En 2012, un equipo de astrofísicos del Instituto Tecnológico de California, liderado por la doctora Fiona Harrison, completó el mapeo más detallado hasta la fecha de los elementos pesados en nuestra galaxia. Descubrieron que el hierro, el elemento que da color rojo a tu sangre, se distribuye en patrones que revelan la historia de explosiones estelares ocurridas hace miles de millones de años. Cada glóbulo rojo en tu torrente sanguíneo lleva la firma química de una estrella que murió antes de que existiera el Sol. Estás circulando historia cósmica a través de tus venas en este preciso instante. Pero la escala temporal es solo una dimensión de esta historia. La escala espacial es igualmente vertiginosa y reveladora. Tu cuerpo contiene aproximadamente 37 billones de células. 37 billones. Si cada célula fuera del tamaño de una persona, tu cuerpo sería una civilización más poblada que 5.000 planetas Tierra. Cada una de esas células contiene el mismo ADN, una molécula que si la desenrollaras y la estiraras, mediría aproximadamente 2 metros de largo. Multiplica eso por 37 billones de células y obtienes suficiente ADN para ir de la Tierra al Sol y volver más de 300 veces. Todo eso empaquetado dentro de ti, operando en este momento, leyéndose a sí mismo, reparándose, replicándose, sin que tengas que pensar conscientemente en ello. Ahora reduce la escala. Cada célula está compuesta de moléculas. Cada molécula está compuesta de átomos. Y aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente extraña. Un átomo es casi completamente espacio vacío. Si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de una pelota de tenis en el centro de un estadio de fútbol, el electrón más cercano estaría orbitando en algún lugar de las gradas superiores. Todo lo demás es vacío. Eso significa que tú, yo, esta silla, este planeta, somos 99,999% espacio vacío. La solidez que sientes es una ilusión creada por fuerzas electromagnéticas que repelen los átomos entre sí. Nunca has tocado realmente nada en tu vida. Los electrones en los átomos de tu mano repelen los electrones en los átomos de cualquier superficie, creando la sensación de contacto sin que haya contacto real. Estás flotando a través de la vida sin tocar nada, hecho principalmente de vacío, procesando 40 bits de 11 millones, en un planeta que es una mota de polvo, en una galaxia que es una entre 2 billones de galaxias observables.
Y sin embargo, aquí está el giro final de esta primera parte de nuestro viaje. Ese vacío no está realmente vacío. En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir predijo algo extraordinario mientras trabajaba en los laboratorios Philips en Eindhoven. Propuso que incluso en el vacío perfecto, en la ausencia total de materia y energía, el espacio mismo hierve con actividad cuántica. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, existiendo por fracciones de segundo tan pequeñas que no violan las leyes de conservación de energía. Este vacío cuántico no es la nada. Es un campo de potencialidad pura, un océano de posibilidades colapsando constantemente en realidad. Casimir predijo que si colocabas dos placas metálicas extremadamente cerca una de la otra en el vacío, estas partículas virtuales ejercerían una presión medible. En 1997, Steve Lamoureux, en la Universidad de Washington, realizó el experimento con precisión suficiente para confirmar el efecto Casimir. El vacío empuja. La nada tiene estructura. El espacio vacío entre los átomos que componen tu cuerpo está lleno de actividad cuántica, un hervidero de creación y aniquilación que ocurre trillones de veces por segundo. Esto significa que incluso cuando reduces todo hasta el nivel más fundamental, cuando llegas al supuesto vacío entre las partículas subatómicas, encuentras que el universo nunca está quieto, nunca está verdaderamente vacío, nunca deja de crear. Y tú eres parte de ese proceso creativo. No eres un observador pasivo de un universo mecánico y muerto. Eres un proceso activo dentro de un cosmos vivo y autocreativo. Cada pensamiento que tienes reorganiza ligeramente la estructura física de tu cerebro. Cada decisión que tomas colapsa ondas de probabilidad cuántica en realidades concretas. Cada observación que haces participa en la construcción continua de lo que llamamos realidad. El neurocientífico Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin, desarrolló en 2004 una teoría matemática de la consciencia llamada teoría de la información integrada. Según sus cálculos, la consciencia no es algo que el cerebro produce como un subproducto. Es una propiedad fundamental de sistemas que integran información de maneras específicas. Tononi propone que la consciencia existe en grados, que incluso sistemas simples tienen formas rudimentarias de experiencia subjetiva, y que el universo mismo podría tener una forma de protoconsciencia distribuida. Esto no es panpsiquismo místico. Es una hipótesis matemáticamente rigurosa que intenta explicar por qué la experiencia subjetiva existe en absoluto. Y si Tononi está en lo correcto, entonces la consciencia no es un accidente raro que ocurrió en un planeta perdido. Es una característica emergente de la complejidad organizada, algo que el universo tiende a producir cuando las condiciones son adecuadas. Piensa en las implicaciones. Durante miles de millones de años, el universo ha estado experimentando con diferentes formas de organizar materia y energía. Estrellas, planetas, galaxias, todas son experimentos en organización. Pero en algún momento, En al menos un planeta que conocemos, la organización alcanzó un nivel de complejidad donde la materia se volvió consciente de sí misma, donde el universo desarrolló ojos para verse, oídos para escucharse, mentes para conocerse. Y aquí estás tú, un experimento exitoso de 13.800 millones de años, procesando estas palabras, sintiendo quizás un ligero vértigo al contemplar tu propia improbabilidad. Pero la escala no termina contigo. No termina con la humanidad. No termina con la Tierra. Amplía la perspectiva. La Tierra orbita el Sol a una velocidad de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros cada segundo. En el tiempo que te toma leer esta frase, has viajado más de 150 kilómetros a través del espacio. Pero no lo sientes porque el Sol también se está moviendo, arrastrando todo el sistema solar
a través de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Y la galaxia misma se está moviendo a través del espacio intergaláctico a 600 kilómetros por segundo, atraída por algo que los astrónomos llaman el Gran Atractor, una concentración masiva de galaxias a 250 millones de años luz de distancia. Estás en un carrusel cósmico de movimiento dentro de movimiento dentro de movimiento. Y sin embargo, desde tu perspectiva, estás perfectamente quieto. En 2003, un equipo internacional de astrónomos, liderado por R. Brent Talley, de la Universidad de Hawái, mapeó nuestra posición en lo que llamaron el supercúmulo de Laniakea. Descubrieron que nuestra galaxia, junto con 100.000 galaxias más, forma parte de una estructura tan vasta que la luz tarda 500 millones de años en cruzarla. Laniakea significa cielo inconmensurable en hawaiano, y es solo una de millones de estructuras similares en el universo observable. Cada galaxia en Laniakea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella potencialmente tiene planetas. Cada planeta es un experimento en química, en geología, posiblemente en biología. El número de mundos posibles es tan grande que desafía la comprensión humana. Y sin embargo, hasta donde sabemos, en toda esta vastedad inconmensurable, solo en un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla común en el brazo espiral exterior de una galaxia promedio, la materia ha despertado lo suficiente como para preguntarse sobre todo esto. Eso te hace increíblemente raro, posiblemente único, definitivamente precioso. Pero aquí está la pregunta que debería estar formándose en tu mente ahora. Si somos tan raros, tan improbables, tan recientes en la escala cósmica del tiempo, ¿qué significa eso para nuestro futuro? ¿Somos un destello momentáneo de consciencia en un universo mayormente inconsciente? ¿O somos el comienzo de algo mucho más grande? Para responder eso, necesitamos entender no solo dónde estamos en el espacio y el tiempo, sino hacia dónde se dirige todo esto. Necesitamos mirar hacia adelante en ese calendario cósmico y preguntarnos, si la humanidad apareció en los últimos 14 segundos del año, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Y qué podríamos convertirnos si sobrevivimos? La respuesta involucra algo que los físicos descubrieron hace menos de 30 años. Algo tan extraño que cambió completamente nuestra comprensión del destino del universo. Algo que sugiere que el cosmos no solo está expandiéndose, sino acelerándose hacia un futuro que desafía toda intuición. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender qué es exactamente lo que se está expandiendo y por qué esa expansión importa para tu existencia en este momento. En 1998, dos equipos de astrónomos trabajando de forma independiente hicieron un descubrimiento que nadie esperaba. El equipo del Supernova Cosmology Project, liderado por Sol Perlmutter en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y el equipo del High Zeta Supernova Search, dirigido por Brian Smith y Adam Rees, estaban midiendo supernovas distantes para calcular la tasa de desaceleración del universo. Todos asumían que la expansión cósmica iniciada por el Big Bang debía estar frenándose gradualmente debido a la gravedad. Era lógica básica. Lanzas una pelota al aire, la gravedad la frena, eventualmente cae. El universo debería comportarse igual. Pero las mediciones mostraron exactamente lo opuesto. El universo no solo se está expandiendo cada vez más rápido. Es como si lanzaras una pelota al aire y en lugar de caer, comenzara a acelerar hacia arriba, más y más rápido, desafiando toda lógica gravitacional. Este descubrimiento fue tan perturbador, tan contrario a las expectativas, que ambos equipos pasaron meses verificando sus datos, buscando errores, convencidos de que algo había salido mal. No había salido nada mal. El universo realmente se está acelerando. En 2011, Perlmutter, Schmidt y Rees recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento.
Pero el premio vino acompañado de una confesión incómoda. No tenemos idea de qué está causando esta aceleración. Los físicos le dieron un nombre placeholder, un marcador de posición para nuestra ignorancia. Energía oscura. Y aquí está la parte verdaderamente humillante. Según los cálculos más recientes, esta energía oscura que no entendemos constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe en el universo. 68%. La materia normal, los átomos que componen las estrellas, los planetas, tu cuerpo, todo lo que podemos ver y tocar, representa apenas el 5% del universo. Otro 27% es materia oscura, otra sustancia misteriosa que solo detectamos por sus efectos gravitacionales. Eso significa que el 95% del cosmos está compuesto de cosas que no podemos ver, no podemos tocar, y apenas comenzamos a comprender. Imagina que eres un pez en el océano, y de repente descubres que el agua que has estado respirando toda tu vida representa solo el 5% de tu entorno. El otro 95% es algo completamente diferente, invisible para ti, pero absolutamente fundamental para la existencia del océano mismo. Esa es nuestra situación actual. Estamos nadando en un cosmos cuya naturaleza fundamental nos es casi completamente desconocida. Pero aquí está lo fascinante. Incluso sin entender completamente qué es la energía oscura, podemos calcular qué hará con el universo en el futuro. Y esos cálculos revelan un destino cósmico tan extraño que hace que nuestra existencia actual parezca aún más preciosa y frágil. Volvamos a nuestro calendario cósmico, pero esta vez miremos hacia adelante. Si el Big Bang ocurrió a la medianoche del 1 de enero, y ahora estamos en la medianoche del 31 de diciembre, ¿cuándo termina el calendario? La respuesta depende de qué escala temporal uses. Si comprimes toda la vida potencial del universo en un año, la historia hasta ahora, esos 13.800 millones de años, representaría aproximadamente los primeros 10 minutos del 1 de enero. 10 minutos de un año entero. El resto del año se extiende hacia un futuro tan vasto que desafía la comprensión. En aproximadamente 5.000 millones de años, nuestro Sol agotará su hidrógeno y comenzará a expandirse en una gigante roja. Engullirá Mercurio, Venus, posiblemente la Tierra. Si la humanidad o sus descendientes aún existen, habrán tenido que migrar a otros sistemas estelares mucho antes de ese momento. En nuestro calendario cósmico comprimido hacia el futuro, esto ocurriría alrededor del 1 de febrero. Apenas un mes después del comienzo. En 100 billones de años, la última estrella del universo se apagará. Todas las estrellas que existen ahora, todas las que nacerán en el futuro, eventualmente consumirán su combustible nuclear y morirán. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, dominada por enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros flotando en una oscuridad cada vez más fría y vacía. En nuestro calendario futuro, esto sucedería a mediados de marzo, 3 meses y medio después del comienzo, y el universo ya estará completamente oscuro. Pero la historia no termina ahí. En un Google de años, eso es un 1 seguido de 100 ceros. Incluso los agujeros negros se habrán evaporado. Stephen Hawking descubrió en 1974 que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación cuántica extremadamente débil, tan débil que un agujero negro del tamaño del Sol tardaría 10 elevado a la 67 años en evaporarse completamente. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias tardarían 10 elevado a 100 años. Google de años. En nuestro calendario futuro extendido, esto ocurriría en algún momento de diciembre, cerca del final del año. Y después de eso, el universo entrará en lo que el físico Freeman Dyson llamó la era oscura.
Un cosmos compuesto casi enteramente de fotones de baja energía, dispersándose en un espacio que se expande eternamente, enfriándose asintóticamente hacia el cero absoluto sin alcanzarlo nunca. Ninguna estructura, ninguna complejidad, ninguna posibilidad de vida tal como la conocemos. Solo expansión, enfriamiento, dilución infinita. Este es el destino que la energía oscura parece estar preparando para el universo. No un Big Crunch, donde todo colapsa de vuelta en un punto, sino un Big Freeze, una muerte térmica por expansión eterna. Ahora bien, podrías pensar que esta perspectiva es profundamente deprimente. El universo está condenado. Todo lo que construyamos, todo lo que aprendamos, toda la belleza y complejidad que la consciencia ha creado, eventualmente se disolverá en un océano frío de fotones dispersos. ¿Qué sentido tiene todo esto si el final es inevitable? Pero aquí está el giro que necesitas procesar. Estás pensando en el tiempo de manera incorrecta. El físico teórico Julian Barbour propuso en 1999 una idea radical en su libro El fin del tiempo. Argumenta que el tiempo, tal como lo experimentamos, como un flujo continuo del pasado hacia el futuro, es una ilusión generada por la consciencia. A nivel fundamental, el universo no es una película que se desarrolla cuadro por cuadro. Es una colección de momentos, lo que Barbour llama ahoras, cada uno existiendo de forma independiente y completa. La sensación de flujo temporal emerge de las correlaciones entre estos momentos, no de un tiempo objetivo que fluye. Si Barbour está en lo correcto, entonces el futuro distante del universo y el presente que estás experimentando ahora no están conectados por un hilo temporal que se desenrolla. Son configuraciones diferentes del mismo cosmos atemporal. El Big Freeze en un Google de años y tu lectura de estas palabras en este momento son igualmente reales, igualmente presentes en la estructura fundamental de la realidad. Esto significa que la pregunta no es ¿qué sentido tiene si todo termina?, sino ¿qué sentido tiene que esto exista ahora? Y la respuesta es, el sentido está en la existencia misma, en la experiencia, en el hecho de que el universo, en este momento, en esta configuración particular, ha generado estructuras lo suficientemente complejas como para preguntarse sobre su propio significado. Eres un patrón de complejidad en un cosmos que tiende hacia la simplicidad. Eres orden emergiendo temporalmente del desorden. Eres información organizada, resistiendo, por un momento cósmico, la tendencia universal hacia la entropía. Y ese momento, aunque breve en escalas cósmicas, es absolutamente real y absolutamente valioso. Pero hay otra perspectiva que necesitamos explorar, una que sugiere que quizás el futuro no está tan determinado como los cálculos actuales sugieren. En 2016, la cosmóloga Lisa Randall, de la Universidad de Harvard, publicó un análisis detallado de lo que ella llama materia oscura de disco. Su investigación sugiere que la materia oscura no está distribuida uniformemente en el universo, sino que forma estructuras, discos, filamentos, posiblemente incluso análogos oscuros de estrellas y planetas. Si esto es correcto, entonces el 95% del universo que no podemos ver podría tener su propia física, su propia química, posiblemente sus propias formas de complejidad que ni siquiera podemos imaginar. Piensa en las implicaciones. Durante toda la historia de la ciencia, hemos asumido que la materia que podemos ver y estudiar es representativa del universo en general. Pero si el 95% del cosmos opera bajo principios que apenas comenzamos a vislumbrar, entonces nuestras predicciones sobre el futuro lejano podrían estar tan equivocadas como las predicciones de un pez sobre el océano, cuando solo conoce el 5% del agua. Quizás la energía oscura no es una constante cosmológica que empuja eternamente. Quizás es un campo dinámico que cambia con el tiempo. Quizás hay ciclos cósmicos que aún no hemos detectado. Quizás el universo tiene mecanismos de autorrenovación que operan en escalas temporales tan vastas que parecen infinitas desde nuestra perspectiva. O quizás
Y esta es la posibilidad más intrigante. La consciencia misma juega un papel en la evolución futura del cosmos. El físico matemático Roger Penrose propuso en 2010, junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, que la consciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos en las estructuras microscópicas del cerebro, llamadas microtúbulos. Si están en lo correcto, entonces la consciencia no es solo un epifenómeno de la actividad neuronal, sino un fenómeno cuántico fundamental. Y si es fundamental, entonces podría tener efectos que aún no hemos considerado en la evolución a largo plazo del universo. Imagina una civilización que sobrevive no solo 5.000 millones de años hasta la muerte del Sol, sino 100 billones de años hasta la muerte de la última estrella. Una civilización así habría tenido tiempo de desarrollar tecnologías que hoy parecen magia. Podrían manipular la estructura del espacio-tiempo. Podrían extraer energía del vacío cuántico. Podrían incluso encontrar formas de influir en la tasa de expansión cósmica. Esto no es ciencia ficción sin fundamento. Es extrapolación basada en lo que ya sabemos que es posible. En 1948, el físico Hendrik Casimir predijo que el vacío cuántico ejerce presión medible. En 1997, esa predicción fue confirmada experimentalmente. Si podemos medir la presión del vacío, eventualmente podremos manipularla. Si podemos manipularla, podremos extraer energía de ella. Y si podemos extraer energía del vacío, entonces el destino de muerte térmica del universo no es inevitable. El cosmólogo Freeman Dyson calculó en 1979 que una civilización suficientemente avanzada podría sobrevivir indefinidamente en un universo en expansión, mediante un proceso que llamó hibernación eterna. La idea es simple. A medida que el universo se enfría y la energía disponible disminuye, la civilización ralentiza sus procesos de pensamiento proporcionalmente. Piensa más lento, pero piensa para siempre. En un universo infinitamente viejo, una mente que piensa infinitamente despacio puede tener un número infinito de pensamientos. Claro, los cálculos de Dyson asumían un universo en desaceleración, no en aceleración. La energía oscura complica el escenario. Pero el principio permanece. La inteligencia es adaptable. La consciencia es creativa. Y el futuro no está escrito en piedra. Está escrito en probabilidades cuánticas, que colapsan en realidades específicas solo cuando son observadas. Aquí está la verdad más profunda que necesitas internalizar. El universo no es un mecanismo de relojería determinista, marchando inexorablemente hacia un final predecible. Es un sistema cuántico probabilístico, donde la observación consciente participa en la creación de la realidad. Cada medición que haces, cada decisión que tomas, cada pensamiento que procesas, colapsa funciones de onda y selecciona una realidad específica de un espectro de posibilidades. Eres un agente causal en el cosmos, no un espectador pasivo. Y si eso es cierto a nivel individual, imagina lo que significa a nivel de una civilización, o de múltiples civilizaciones distribuidas por la galaxia, o eventualmente por el universo observable. Imagina billones de mentes conscientes, biológicas o artificiales o híbridas, todas participando activamente en la observación y por lo tanto en la creación de la realidad cósmica. En 2019, el físico teórico Avi Loeb de la Universidad de Harvard publicó un artículo titulado Civilizaciones tecnológicas y el futuro del universo. En él argumenta que una civilización suficientemente avanzada podría, en principio, influir en la evolución del cosmos a gran escala. No mediante magia, sino mediante ingeniería a escalas que hoy nos parecen imposibles, pero que son permitidas por las leyes de la física. Loeb calcula que una civilización que pudiera aprovechar la energía de todas las estrellas en una galaxia, lo que el astrónomo Nikolai Kardashev llamó una civilización tipo 3,
Tendría suficiente energía para manipular la estructura del espacio-tiempo local. Podrían crear agujeros de gusano estables para viajar entre regiones distantes del universo. Podrían construir burbujas de espacio-tiempo que se expanden más lento que el resto del cosmos, creando refugios contra la expansión acelerada. Podrían incluso, teóricamente, iniciar nuevos universos bebé que se separan del nuestro. Estas no son fantasías. Son posibilidades permitidas por la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Son difíciles. Requieren cantidades de energía y conocimiento que actualmente no poseemos, pero no son imposibles. Y aquí está el punto crucial. Si tales civilizaciones son posibles, si la consciencia puede eventualmente alcanzar ese nivel de capacidad tecnológica, entonces el futuro del universo no está determinado solo por la energía oscura y la expansión cósmica. Está determinado también por las decisiones y acciones de seres conscientes. El universo no es solo un escenario donde la vida aparece brevemente y luego desaparece. Es un sistema donde la vida, una vez que emerge, puede convertirse en un factor causal significativo en la evolución cósmica. Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que sobrevivir los próximos siglos. Y esa es una pregunta completamente diferente. Volvamos a nuestro calendario cósmico. Recuerda, toda la historia humana ocupa el último segundo del 31 de diciembre. La revolución industrial comenzó hace apenas 250 años, lo que en nuestro calendario cósmico representa aproximadamente la última milésima de segundo. En esa fracción infinitesimal de tiempo, hemos desarrollado la capacidad de alterar fundamentalmente la química de la atmósfera terrestre, de modificar genéticamente organismos vivos, de dividir el átomo y liberar energía nuclear, de enviar máquinas a otros planetas, de crear inteligencias artificiales que en algunos dominios ya superan las capacidades humanas. Hemos pasado de caballos a cohetes en menos de un parpadeo cósmico. Esta aceleración tecnológica es sin precedentes en la historia de la Tierra. Y plantea una pregunta urgente. ¿Es sostenible? ¿O estamos en una trayectoria de autodestrucción que terminará nuestra participación en la historia cósmica antes de que realmente comience? El astrónomo Frank Drake, quien en 1961 formuló la famosa ecuación para estimar el número de civilizaciones comunicativas en la galaxia, incluyó un término que llamó L, la duración promedio de una civilización tecnológica. Nadie sabe cuál es ese número. Podría ser 100 años. Podría ser 1.000.000 de años. Podría ser que la mayoría de las civilizaciones se autodestruyen poco después de desarrollar tecnología nuclear y capacidades de alteración planetaria. O podría ser que las que sobreviven ese cuello de botella continúan durante eones. Estamos en ese cuello de botella ahora mismo. En 2020, un equipo de investigadores liderado por el astrobiólogo Aditya Chopra de la Universidad Nacional Australiana publicó un análisis de lo que llaman el cuello de botella gaiano. Su hipótesis es que la vida microbiana podría ser común en el universo, pero la vida compleja es extremadamente rara porque requiere que los organismos estabilicen el clima planetario durante miles de millones de años. La Tierra lo logró. Marte aparentemente no. Venus definitivamente no. Pero incluso si sobrevivimos el cuello de botella de estabilización planetaria, enfrentamos ahora un cuello de botella tecnológico. Tenemos el poder de alterar nuestro planeta, pero aún no tenemos la sabiduría colectiva para hacerlo de manera sostenible. Tenemos armas nucleares suficientes para hacer inhabitable la biosfera, pero no tenemos sistemas políticos globales capaces de garantizar que nunca las usemos. Tenemos la capacidad de crear inteligencias artificiales que podrían superar la inteligencia humana, pero no tenemos consenso sobre cómo alinear sus objetivos con nuestros valores. Estamos en una carrera entre nuestra capacidad tecnológica y nuestra madurez como especie. Y el resultado de esa carrera determinará si la consciencia en la Tierra es un destello breve
o el comienzo de algo que podría eventualmente influir en el destino del cosmos. Pero aquí está la perspectiva que necesitas mantener. Incluso si fallamos, incluso si la humanidad se autodestruye en los próximos siglos, eso no invalida el significado de nuestra existencia hasta ahora. Cada momento de consciencia, cada experiencia de belleza, cada acto de comprensión, cada conexión entre mentes, es intrínsecamente valioso independientemente de cuánto dure. El valor no está en la duración, está en la profundidad. Una sinfonía no es menos hermosa porque eventualmente termina. Un atardecer no es menos impresionante porque la noche lo sigue. Tu vida no es menos significativa porque es finita. Y la consciencia en el universo no es menos extraordinaria porque podría ser temporal. Pero, y este es un pero importante, también tenemos razones para el optimismo. En 2015, la sonda New Horizons de la NASA llegó a Plutón después de un viaje de 9 años y 5.000 millones de kilómetros. Envió imágenes de un mundo que nadie había visto de cerca antes. Montañas de hielo de agua del tamaño del Himalaya, llanuras de nitrógeno congelado, una atmósfera tenue de metano. Un mundo completamente alienígena y completamente fascinante. Y lo hicimos con tecnología desarrollada por una especie que hace apenas 100 años todavía usaba caballos como transporte principal. En 2021, el telescopio espacial James Webb fue lanzado, llevando instrumentos capaces de observar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, de analizar las atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas, de buscar firmas químicas de vida en mundos distantes. Estamos desarrollando las herramientas para responder preguntas que la humanidad ha estado haciendo durante milenios. ¿Estamos solos? ¿Cómo comenzó todo? ¿Hacia dónde va? Y no son solo las agencias espaciales gubernamentales. Empresas privadas están desarrollando cohetes reutilizables que reducen el costo de acceso al espacio en órdenes de magnitud. Estamos en las primeras etapas de convertirnos en una especie multiplanetaria. Marte podría tener colonias humanas permanentes en las próximas décadas. Los asteroides podrían ser minados para recursos. Las lunas de Júpiter y Saturno podrían ser exploradas por submarinos robóticos buscando vida en océanos subterráneos. Estamos expandiéndonos, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Y cada paso que damos hacia afuera, hacia el cosmos, es también un paso hacia adentro, hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y qué significa existir. Porque aquí está la paradoja hermosa. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más aprendemos sobre nosotros mismos. Cuanto más exploramos el espacio exterior, más entendemos el espacio interior de la consciencia. Cuanto más medimos y calculamos la estructura del cosmos, más nos damos cuenta de que somos parte integral de esa estructura, no observadores externos, sino participantes internos. El universo no es algo que estudias desde afuera, es algo que eres desde adentro. Y esa realización, esa comprensión visceral de tu continuidad con el cosmos, es transformadora. Cambia la forma en que te relacionas con todo. Cambia tus prioridades. Cambia tu sentido de responsabilidad. Si realmente entiendes que estás hecho de estrellas, que cada átomo en tu cuerpo fue forjado en hornos nucleares cósmicos, que eres literalmente el universo experimentándose a sí mismo, entonces la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida?, se transforma en ¿cómo quiero que el universo se experimente a través de mí? Y esa es una pregunta mucho más poderosa. Porque no estás buscando significado fuera de ti, en algún propósito cósmico predeterminado. Estás creando significado desde dentro, mediante tus elecciones, tus acciones, tu forma única de participar en el proceso continuo de la existencia. Eres un instrumento a través del cual el cosmos se conoce a sí mismo. Y la melodía que tocas, aunque breve, es tu contribución única a la sinfonía cósmica. Ahora necesitamos hablar de algo incómodo. Algo que probablemente ya está generando resistencia en tu mente mientras procesas todo lo que has escuchado hasta ahora.
Porque hay una voz en tu cabeza, ¿verdad? Una voz que dice, esto suena hermoso, inspirador incluso. Pero, ¿y si es solo una historia reconfortante que nos contamos para sentirnos importantes? ¿Y si realmente somos insignificantes y todo esto es solo wishful thinking cósmico? Esa voz merece ser escuchada. Más que eso, merece ser confrontada con honestidad brutal. Así que hagamos exactamente eso. En 1977, el físico Stephen Weinberg escribió una de las frases más citadas y más deprimentes en la historia de la cosmología. Cuanto más comprensible parece el universo, más sin sentido también parece. Weinberg había ganado el premio Nobel ese mismo año por su trabajo unificando la fuerza electromagnética con la fuerza nuclear débil. Era, y sigue siendo, uno de los físicos teóricos más brillantes de su generación. Y su conclusión después de décadas estudiando las leyes fundamentales del cosmos fue: no hay propósito inherente. No hay significado cósmico. Solo partículas siguiendo ecuaciones en un vacío indiferente. Esta perspectiva, llamada nihilismo científico, no es una posición marginal sostenida por pesimistas deprimidos. Es la conclusión a la que han llegado muchos científicos serios después de examinar la evidencia. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Los números son tan vastos que la probabilidad estadística de que existan millones, posiblemente miles de millones de mundos con vida, es abrumadora. Y sin embargo, no hemos detectado una sola señal inequívoca de inteligencia extraterrestre. Esto es la paradoja de Fermi, formulada por el físico Enrico Fermi en 1950, durante un almuerzo casual en Los Álamos. Si la vida inteligente es común, ¿dónde están todos? ¿Por qué el cielo nocturno no está lleno de señales de radio de civilizaciones avanzadas? ¿Por qué no vemos evidencia de ingeniería a escala galáctica, esferas de Dyson capturando la energía de estrellas enteras, sondas von Neumann autorreplicantes explorando cada sistema solar? El silencio es ensordecedor y sugiere algo perturbador. Una posible respuesta es el gran filtro, una hipótesis propuesta por el economista Robin Hanson en 1996. La idea es simple, pero aterradora. En algún punto entre la química prebiótica y las civilizaciones que colonizan galaxias, hay un paso extremadamente improbable. Un filtro que casi ninguna forma de vida atraviesa. Y la pregunta crucial es, ¿está ese filtro detrás de nosotros o delante de nosotros? Si está detrás, si el paso difícil fue el origen de la vida o la evolución de células eucariotas o el desarrollo de inteligencia, entonces somos extraordinariamente afortunados de haber llegado hasta aquí. Somos raros, pero tenemos un futuro potencialmente largo por delante. Pero si el filtro está adelante, si el paso difícil es sobrevivir la adolescencia tecnológica, o evitar la autodestrucción, o superar algún límite físico fundamental que aún no hemos encontrado, entonces el silencio cósmico es una advertencia. Significa que civilizaciones como la nuestra aparecen regularmente en el universo, desarrollan tecnología, y luego se extinguen antes de poder expandirse más allá de su planeta natal. En 2018, el astrofísico Anders Sandberg de la Universidad de Oxford publicó un análisis estadístico exhaustivo de la paradoja de Fermi. Su conclusión, basada en modelos bayesianos sofisticados, es que probablemente estamos solos en la galaxia observable. No definitivamente solos, pero probablemente solos. Las probabilidades de que exista otra civilización tecnológica en la Vía Láctea en este momento son, según sus cálculos, menores al 2%. 2%. Eso significa que cuando miras el cielo nocturno, cuando ves esas miles de estrellas visibles a simple vista, cuando consideras los cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia que no puedes ver, la probabilidad es que ninguna de ellas, ni una sola, esté siendo observada en este momento por ojos conscientes como los tuyos. Estás mirando un cementerio cósmico, o un desierto cósmico, o peor aún,
Un universo que simplemente no se preocupa por la existencia o inexistencia de observadores. Esta es la perspectiva que el escéptico en tu mente está defendiendo. Y tiene evidencia de su lado. Tiene el silencio de las estrellas. Tiene la vastedad indiferente del espacio. Tiene las leyes de la termodinámica que garantizan que toda estructura compleja eventualmente se desintegrará. Tiene la expansión acelerada del universo que eventualmente aislará cada galaxia en su propio horizonte causal, sola en un vacío cada vez más frío y oscuro. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo reconciliamos la perspectiva inspiradora de que somos el universo conociéndose a sí mismo, con la perspectiva nihilista de que somos un accidente químico temporal en un cosmos indiferente? La respuesta no es elegir una perspectiva sobre la otra. La respuesta es sostener ambas simultáneamente y entender que no son contradictorias. Aquí está la verdad que necesitas integrar. Puede ser simultáneamente insignificante en escala y profundamente significativo en cualidad. Puede ser simultáneamente un accidente estadístico y un milagro improbable. Puede ser simultáneamente temporal y precioso, precisamente por ser temporal. El físico Sean Carroll de Caltech lo expresó perfectamente en 2016. El universo no tiene propósito incorporado, pero eso no significa que el propósito no exista. Significa que el propósito es algo que creamos, no algo que descubrimos. Esta distinción es absolutamente crucial. Durante milenios, los humanos buscaron significado en el cosmos. Miramos las estrellas y vimos dioses. Miramos los patrones del cielo y vimos destinos. Buscamos propósito cósmico, alguna razón predeterminada para nuestra existencia, inscrita en la estructura fundamental de la realidad. Y la ciencia moderna nos ha dicho, de manera bastante concluyente, que ese tipo de propósito no existe. El universo no fue creado para nosotros. No tiene un plan para nosotros. No se preocupa por nosotros. Y esa es, paradójicamente, una noticia liberadora. Porque si el propósito no está incorporado en el cosmos, entonces no estamos limitados por algún destino cósmico predeterminado. Si el significado no es algo que descubrimos, sino algo que creamos, entonces tenemos libertad radical para crear el significado que elijamos. Eres un proceso autocreativo en un universo autocreativo. No estás siguiendo un guión escrito por alguna inteligencia cósmica. Estás improvisando tu parte en una sinfonía que se compone a sí misma mientras se toca. Pero aquí está la parte que el nihilista pasa por alto. El hecho de que el significado sea creado en lugar de descubierto no lo hace menos real. El amor que sientes por otra persona no es menos genuino porque es un producto de la evolución neurobiológica. La belleza que experimentas al escuchar música no es menos profunda porque es el resultado de patrones de activación en tu corteza auditiva. El sentido de asombro que sientes al contemplar el cosmos no es menos válido porque eres un primate evolucionado en un planeta promedio. La experiencia subjetiva es real. La consciencia es real. Y el significado que creas a través de la consciencia es tan real como cualquier otra cosa en el universo. De hecho, podría ser lo más real. En 2019, el físico teórico Donald Hoffman, de la Universidad de California, publicó una teoría radical llamada realismo consciente. Hoffman argumenta, con modelos matemáticos rigurosos, que la consciencia no es un producto tardío de la materia física. Es fundamental. La realidad física que percibimos, el espacio, el tiempo, los objetos materiales, son interfaces de usuario creadas por la consciencia, no la base fundamental de la existencia. Piénsalo como un escritorio de computadora. Los iconos que ves en la pantalla no son la realidad fundamental de lo que está sucediendo en el procesador. Son representaciones útiles que te permiten interactuar con sistemas complejos sin necesidad de entender el código subyacente. Hoffman propone que el espacio-tiempo físico es similar.
una interfaz de usuario creada por la consciencia para navegar por una realidad más fundamental que no es espacial ni temporal. Si Hoffman está en lo correcto, y su teoría ha sobrevivido a un escrutinio matemático considerable, entonces la jerarquía que asumimos, materia primero, consciencia después, está invertida. La consciencia es primaria. La materia es derivada. Esto no es misticismo. Es una hipótesis científica testable que hace predicciones específicas sobre cómo deberían comportarse los sistemas cuánticos. Y hasta ahora, esas predicciones han sido confirmadas. Ahora bien, no estoy diciendo que Hoffman definitivamente tiene razón. Estoy diciendo que la pregunta de qué es fundamental en el universo, materia o consciencia, está mucho más abierta de lo que el materialismo científico del siglo XX asumía. Y esa apertura es importante, porque cambia radicalmente cómo interpretamos nuestra existencia. Si la consciencia es fundamental, entonces no eres un accidente. Eres una expresión necesaria de la estructura básica de la realidad. El universo no podría existir sin observadores, porque la observación es lo que colapsa la potencialidad cuántica en actualidad física. Pero incluso si Hoffman está equivocado, incluso si la consciencia es un producto emergente de la complejidad material, eso no disminuye su importancia. La emergencia no es reducción. El hecho de que la consciencia emerja de la actividad neuronal no significa que sea solo actividad neuronal, del mismo modo que una sinfonía no es solo vibraciones de aire. Las propiedades emergentes son reales y tienen poder causal. Tu decisión consciente de continuar leyendo estas palabras tiene efectos reales en el mundo físico. Reorganiza neuronas en tu cerebro. Cambia el flujo de sangre. Altera patrones de actividad eléctrica. Y esos cambios físicos son causados por tu experiencia subjetiva de decidir, no solo por procesos físicos inconscientes. La consciencia importa. Literalmente. Tiene efectos materiales. Y si tiene efectos materiales a nivel individual, entonces tiene efectos materiales a nivel colectivo. Las decisiones conscientes de miles de millones de humanos están remodelando activamente la biosfera de la Tierra. Estamos alterando la composición química de la atmósfera. Estamos modificando genéticamente organismos. Estamos construyendo estructuras que serán visibles desde el espacio durante milenios. Estamos enviando señales de radio que viajarán por la galaxia durante millones de años. Somos una fuerza geológica, una fuerza planetaria y potencialmente, eventualmente, una fuerza cósmica. Pero solo si sobrevivimos los próximos siglos. Y aquí es donde la perspectiva escéptica vuelve con fuerza. Porque la evidencia sugiere que no estamos en camino de sobrevivir. El cambio climático está acelerándose. Las armas nucleares siguen existiendo. Las desigualdades económicas están aumentando. Los sistemas políticos están polarizándose. La inteligencia artificial está desarrollándose más rápido que nuestra capacidad de controlarla. Estamos en una trayectoria de colisión con múltiples crisis existenciales simultáneas. Y la pregunta honesta es, ¿podemos cambiar de rumbo a tiempo? La respuesta es, no lo sabemos. Literalmente, no lo sabemos. No hay precedente histórico para una civilización global tecnológica enfrentando desafíos a esta escala. Somos el primer experimento. Y los experimentos pueden fallar. Pero aquí está lo que sí sabemos. El resultado no está predeterminado. El futuro es probabilístico, no determinista. Y las probabilidades cambian basándose en las acciones que tomamos ahora. En 2020, un equipo internacional de científicos del clima publicó un análisis en la revista Nature, mostrando que todavía tenemos una ventana de aproximadamente 10 años para hacer cambios fundamentales en cómo producimos energía, cultivamos alimentos
y organizamos economías. 10 años para evitar puntos de inflexión climáticos que harían el calentamiento futuro irreversible en escalas de tiempo humanas. 10 años que determinarán si las próximas generaciones heredan un planeta habitable o un planeta en colapso ecológico. 10 años en nuestro calendario cósmico es menos que un parpadeo. Es una fracción tan pequeña de tiempo que ni siquiera registra. Y sin embargo, esa fracción infinitesimal podría determinar si la consciencia en la Tierra continúa durante millones de años o se extingue en siglos. Esa es la escala de responsabilidad que enfrentamos. Esa es la magnitud de las decisiones que estamos tomando, a menudo sin darnos cuenta completamente de sus implicaciones. Pero aquí está la perspectiva que necesitas mantener. Incluso frente a probabilidades desalentadoras, incluso frente a la posibilidad real de fracaso, la acción sigue siendo significativa. El esfuerzo sigue siendo valioso. La lucha sigue siendo digna. Porque el significado no está en el resultado garantizado. Está en el proceso de intentar. El alpinista que escala una montaña no lo hace porque el éxito esté garantizado. Lo hace porque el desafío es digno. El científico que investiga un problema difícil no lo hace porque la solución esté asegurada. Lo hace porque la búsqueda es valiosa. Y la humanidad que enfrenta desafíos existenciales no debe rendirse porque el éxito sea incierto. Debe persistir porque la alternativa, la rendición pasiva, es inaceptable. Eres parte de una especie que ha sobrevivido erupciones volcánicas masivas, edades de hielo, pandemias, guerras, hambrunas. Tus ancestros sobrevivieron cuando las probabilidades estaban en su contra una y otra vez. Sobrevivieron porque se negaron a rendirse, porque adaptaron, porque innovaron, porque cooperaron. Esas mismas capacidades existen en ti, existen en nuestra especie. Y la pregunta no es si tenemos las herramientas para sobrevivir los desafíos que enfrentamos. La pregunta es si elegiremos usarlas. Y esa elección, esa decisión consciente de participar activamente en la creación del futuro, en lugar de ser víctimas pasivas del destino, es donde el significado reside. Ahora, ampliemos la perspectiva una última vez. Imagina que la humanidad sobrevive. Imagina que navegamos exitosamente el cuello de botella tecnológico de los próximos siglos. Imagina que nos convertimos en una civilización multiplanetaria, luego en una civilización interestelar, eventualmente en una civilización galáctica. Imagina que duramos no cientos de años, sino millones de años. Miles de millones de años. En esas escalas de tiempo, nuestra era actual, con todos sus dramas y crisis, será vista como la infancia de la consciencia terrestre. Un periodo turbulento pero necesario de crecimiento. Los desafíos que enfrentamos ahora, el cambio climático, las armas nucleares, la inteligencia artificial, serán vistos como las enfermedades infantiles de una especie aprendiendo a manejar el poder tecnológico. Y si sobrevivimos, si maduramos, entonces el futuro que podríamos crear es literalmente inimaginable desde nuestra perspectiva actual. Piensa en cómo un humano del año 1000 no podría haber imaginado Internet, viajes espaciales, edición genética, computación cuántica. Ahora multiplica esa brecha de comprensión por 1000, por 1.000.000. Esa es la diferencia entre lo que somos ahora y lo que podríamos convertirnos en escalas de tiempo cósmicas. Una civilización que dura 1.000 millones de años tendría tiempo de explorar cada estrella en la galaxia, de comprender la física a niveles que hoy parecen mágicos, de desarrollar formas de conciencia que trascienden completamente la biología, de crear arte, filosofía, ciencia, experiencias que ni siquiera tenemos categorías conceptuales para imaginar. Y todo eso, toda esa potencialidad vasta e inimaginable, depende de las decisiones que tomamos ahora. En estos próximos años, en esta fracción infinitesimal del calendario cósmico. Esa es la escala real de lo que está en juego. No es solo tu vida, no es solo la vida de tus hijos. Es el futuro potencial de la consciencia en este rincón del universo.
Es la posibilidad de que la materia que despertó en este planeta continúe despertando, expandiéndose, evolucionando, creando, durante eones. ¿O no? La elección, en la medida en que tenemos elección, es nuestra. Y aquí está la verdad final que necesitas integrar. No tienes que salvar el mundo tú solo. No tienes que resolver el cambio climático o prevenir la guerra nuclear o alinear la inteligencia artificial. Esas son tareas colectivas que requieren esfuerzos coordinados de millones de personas. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que contribuir con tu fragmento único de consciencia, tu perspectiva única, tus talentos únicos, a la sinfonía colectiva de la humanidad, navegando este momento crítico. Porque eres el universo experimentándose a sí mismo. Y la forma en que eliges experimentar, la forma en que eliges actuar, la forma en que eliges crear significado, importa. No en un sentido cósmico predeterminado, en un sentido creado, emergente, real. Importa porque decides que importa. Y esa decisión, ese acto de crear significado en un universo que no viene con significado incorporado, es el acto más profundamente humano y más profundamente cósmico que puedes realizar. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a pensar. Eres átomos organizados de tal manera que pueden reflexionar sobre los átomos. Eres el método que el universo ha desarrollado, en este planeta, en este momento, para conocerse a sí mismo. Y lo que hagas con esa consciencia, cómo elijas participar en el proceso continuo de la existencia, es tu contribución única a la historia cósmica. No es una historia pequeña. No es una historia insignificante. Es la única historia que realmente importa. La historia de la consciencia emergiendo del cosmos y decidiendo qué hacer con su propia existencia. Y esa historia, tu historia, nuestra historia, todavía se está escribiendo. Pero hay algo que aún no hemos abordado. Algo que probablemente ha estado creciendo en tu mente mientras procesabas todo lo anterior. Una pregunta que es simultáneamente la más simple y la más compleja que podemos formular. ¿Qué es la consciencia realmente? Hemos hablado de ella como si supiéramos qué es. Como si fuera un fenómeno bien comprendido que simplemente necesita ser contextualizado en escalas cósmicas. Pero la verdad incómoda es que no tenemos idea de qué es la consciencia en su nivel más fundamental. Esto es lo que el filósofo David Chalmers llamó en 1995 el problema difícil de la consciencia. No el problema fácil de explicar cómo el cerebro procesa información, cómo responde a estímulos, cómo controla el comportamiento. Esos son problemas complejos, pero en principio solubles mediante neurociencia. El problema difícil es, ¿por qué hay algo que se siente como ser tú? ¿Por qué la actividad neuronal viene acompañada de experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, procesando información sin experimentar nada? Y nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta satisfactoria. En 2020, el neurocientífico Christoph Koch, quien ha dedicado 40 años a estudiar las bases neuronales de la consciencia, publicó una confesión notable. Después de décadas de investigación, estamos apenas más cerca de entender la consciencia que cuando comenzamos. Hemos mapeado correlatos neuronales, hemos identificado regiones cerebrales críticas, hemos desarrollado teorías matemáticas sofisticadas. Pero el salto explicativo entre actividad neuronal y experiencia subjetiva permanece tan misterioso como siempre. Esto debería darte pausa. Porque significa que todo lo que hemos discutido hasta ahora, toda la narrativa sobre ser el universo conociéndose a sí mismo, está construida sobre un fundamento que no comprendemos. No sabemos qué es la consciencia. No sabemos cómo surge. No sabemos si es única de los cerebros biológicos o si podría existir en sustratos completamente diferentes. No sabemos si los animales la experimentan de manera similar a nosotros. No sabemos si las futuras inteligencias artificiales podrían desarrollarla.
No sabemos si está limitada a sistemas complejos o si, como sugieren algunos físicos, es una propiedad fundamental del universo mismo. No sabemos. Y aquí está la parte hermosa y aterradora. Esa ignorancia no es temporal. No es simplemente que aún no hayamos descubierto la respuesta. Es posible que la consciencia sea fundamentalmente inexplicable en términos de otra cosa. Es posible que sea un aspecto irreducible de la realidad, tan básico como el espacio, el tiempo, la masa, la carga eléctrica. El filósofo Thomas Nagel argumentó en 1974 que hay hechos sobre la consciencia que nunca podrán ser capturados por la ciencia física objetiva. Su famoso artículo, ¿Cómo es ser un murciélago?, señala que incluso si entendiéramos completamente la neurobiología de un murciélago, incluso si pudiéramos mapear cada neurona y cada conexión sináptica, todavía no sabríamos cómo se siente ser un murciélago. La experiencia subjetiva tiene una cualidad de primera persona que resiste la traducción a descripciones de tercera persona. Esto significa que hay límites fundamentales a lo que la ciencia puede explicar. No por falta de datos o de teorías suficientemente sofisticadas, sino por la naturaleza misma de lo que estamos tratando de explicar. La consciencia podría ser el límite último del conocimiento científico, el punto donde la objetividad se encuentra con la subjetividad y no puede cruzar. Y si eso es cierto, entonces toda nuestra comprensión del universo está necesariamente incompleta, porque estamos tratando de entender el cosmos desde dentro de la consciencia, usando la consciencia como herramienta, pero sin entender la herramienta misma. Es como tratar de ver tus propios ojos sin un espejo. Puedes ver todo lo demás, pero el instrumento de visión permanece invisible para sí mismo. Ahora bien, podrías pensar que esto es deprimente, que estoy socavando todo lo que hemos construido hasta ahora. Pero en realidad, estoy haciendo lo opuesto. Estoy señalando que el misterio es más profundo de lo que pensábamos. Y los misterios profundos son invitaciones, no obstáculos. Porque aquí está lo que la existencia de la consciencia nos dice sobre el universo. El cosmos es más extraño, más rico, más lleno de posibilidades de lo que cualquier descripción puramente física puede capturar. Si la consciencia es fundamental, entonces el universo no es la máquina fría y muerta que el materialismo del siglo XIX imaginaba. Es algo vivo, algo experimentándose, algo que contiene subjetividad en su estructura básica. Y si la consciencia es emergente pero irreducible, entonces el universo tiene la capacidad de generar propiedades completamente nuevas, que no estaban presentes en sus componentes iniciales. Tiene creatividad incorporada. Tiene la capacidad de sorprenderse a sí mismo. Ambas posibilidades son asombrosas. Pero hay algo más que no sabemos. Algo que podría ser aún más importante para nuestro futuro. No sabemos si estamos solos. Hemos hablado de la paradoja de Fermi, del silencio cósmico, de la probabilidad estadística de que seamos la única civilización tecnológica en la galaxia. Pero la verdad es que nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre apenas ha comenzado. Hemos escuchado una fracción infinitesimal del cielo, en una fracción infinitesimal de las frecuencias posibles, durante una fracción infinitesimal del tiempo cósmico. En 2025, el radiotelescopio de apertura esférica de 500 metros en China, el más grande del mundo, completó su primer barrido sistemático de 100.000 estrellas cercanas. No encontró señales tecnológicas, pero 100.000 estrellas de 400.000 millones en nuestra galaxia es el 0,000025%. Es como sumergir una taza en el Océano Pacífico y concluir que no hay peces porque no encontraste ninguno en tu taza. No sabemos si estamos solos, y no lo sabremos con certeza hasta que hayamos buscado mucho más exhaustivamente, o hasta que alguien responda. Y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Qué preferirías? ¿Estar solo o tener compañía cósmica? Porque ambas opciones son aterradoras de maneras diferentes.
Si estamos solos, si somos la única consciencia en la galaxia observable, entonces la responsabilidad es abrumadora. Somos los únicos custodios de la vida, los únicos portadores de la antorcha de la consciencia en un cosmos vasto y oscuro. Si fallamos, si nos extinguimos, entonces esta región del universo vuelve al silencio. Nadie más está viniendo. No hay respaldo. No hay plan B. Pero si no estamos solos, si hay otras civilizaciones ahí afuera, entonces, ¿por qué no las hemos detectado? ¿Están escondidas deliberadamente? ¿Están tan avanzadas que somos invisibles para ellas como hormigas bajo sus pies? ¿O están todas extintas, víctimas del mismo gran filtro que podríamos estar a punto de enfrentar? El silencio cósmico podría ser una advertencia. Podría estar diciéndonos: todas las civilizaciones que llegaron a tu nivel de desarrollo se autodestruyeron. El filtro está adelante, no atrás, y estás a punto de encontrarlo. O podría estar diciéndonos algo completamente diferente. Podría estar diciéndonos que las civilizaciones avanzadas no usan ondas de radio, Que la comunicación interestelar se realiza mediante métodos que aún no hemos descubierto. Que estamos buscando en los lugares equivocados, de las maneras equivocadas, con las suposiciones equivocadas. No sabemos. Y esa incertidumbre, esa ignorancia fundamental sobre nuestro lugar en el ecosistema cósmico, debería generar humildad. Debería hacernos cautelosos con las afirmaciones grandiosas sobre nuestro destino o importancia. Pero también debería generar asombro, porque vivimos en un momento único en la historia humana. Somos la primera generación con las herramientas tecnológicas para buscar seriamente vida más allá de la Tierra. La primera generación que podría, potencialmente, hacer contacto con inteligencia extraterrestre. La primera generación que podría responder definitivamente la pregunta que la humanidad ha estado haciendo desde que miró por primera vez las estrellas. ¿Estamos solos? Y no sabemos la respuesta. Todavía no. Pero estamos buscando. Y esa búsqueda, independientemente de lo que encontremos, es profundamente significativa. Porque la búsqueda misma es un acto de esperanza. Es una afirmación de que el futuro importa. Es una inversión en posibilidades que podrían no realizarse en nuestras vidas, pero que podrían transformar el futuro de nuestra especie. Ahora, hay una última cosa que no sabemos, y es quizás la más importante de todas. No sabemos qué harás tú con esta información. He pasado todo este tiempo expandiendo tu perspectiva, mostrándote las escalas del cosmos, contextualizando tu existencia en marcos temporales y espaciales que desafían la intuición. He tratado de mostrarte que eres simultáneamente insignificante y profundamente importante, temporal y precioso, un accidente y un milagro. Pero toda esa información es inerte hasta que hagas algo con ella, hasta que permitas que cambie cómo vives, cómo decides, cómo participas en el mundo. Y no puedo decirte qué hacer. No hay una respuesta correcta universal, porque el significado, como hemos establecido, no es algo que descubres, es algo que creas. Y la creación es un acto profundamente personal. Pero puedo ofrecerte algunas perspectivas que podrían guiar esa creación. Primera perspectiva. Eres más antiguo de lo que crees. Los átomos en tu cuerpo tienen 13.800 millones de años. Fueron forjados en estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera el Sol. Llevas en ti la historia del cosmos. No metafóricamente, literalmente. Cada respiración que tomas contiene átomos que estuvieron en los pulmones de Julio César, de Cleopatra, de dinosaurios, de las primeras bacterias. Estás reciclando materia que ha estado circulando por este planeta durante miles de millones de años. Eres antiguo. Eres parte de un linaje ininterrumpido que se remonta al origen de la vida en la Tierra hace 3.800 millones de años. Cada uno de tus ancestros, sin excepción,
Sobrevivió lo suficiente para reproducirse. Eres el producto de 3.800 millones de años de éxito evolutivo ininterrumpido. Esa perspectiva debería darte confianza. Estás hecho de material resistente, literalmente. Segunda perspectiva. Eres más joven de lo que crees. La humanidad como especie tiene apenas 300.000 años. La civilización tiene 10.000 años. La ciencia moderna tiene 400 años. La era espacial tiene 70 años. Internet tiene 30 años. Somos bebés cósmicos. Apenas estamos comenzando. Y eso significa que nuestros errores actuales, nuestras luchas, nuestras crisis, son dolores de crecimiento. No son el final de la historia. Son el comienzo turbulento de algo que podría durar millones de años. Si sobrevivimos los próximos siglos, si maduramos como especie, entonces todo lo que hemos logrado hasta ahora será visto como prehistoria. Los primeros pasos torpes de una civilización aprendiendo a caminar. Esa perspectiva debería darte paciencia y esperanza. Porque los bebés cometen errores, pero también aprenden y crecen. Tercera perspectiva. Eres más conectado de lo que crees. No eres un individuo aislado navegando un universo hostil. Eres un nodo en una red de relaciones que se extiende en todas direcciones. Estás conectado biológicamente a cada ser vivo en la Tierra, a través de ancestros comunes. Estás conectado químicamente a las estrellas, a través de los átomos que comparten. Estás conectado físicamente al cosmos, a través de las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas que te mantienen unido. Y estás conectado conscientemente a otros humanos, a través del lenguaje, la cultura, la empatía, el amor. Cada conversación que tienes, cada libro que lees, cada idea que compartes, es un acto de conexión. Es consciencia comunicándose con consciencia, mente tocando mente. Esa perspectiva debería darte responsabilidad, porque tus acciones no afectan solo a ti. Afectan a toda la red de la que eres parte. Cada decisión que tomas envía ondas a través de esa red, alterando sutilmente el futuro de formas que no puedes predecir completamente. Cuarta perspectiva. Eres más poderoso de lo que crees. No en el sentido de que puedas controlar el universo o doblar la realidad a tu voluntad, sino en el sentido de que tus elecciones importan. Tus acciones tienen consecuencias. Tu participación en el mundo crea diferencias reales. El efecto mariposa no es solo una metáfora. Es una característica real de sistemas complejos. Pequeñas causas pueden tener grandes efectos. Una conversación puede cambiar una mente. Una mente cambiada puede cambiar una decisión. Una decisión puede cambiar una política. Una política puede cambiar una sociedad. Una sociedad puede cambiar el mundo. No tienes que ser un líder mundial o un genio científico para tener impacto. Tienes que ser consciente, intencional y persistente. Tienes que elegir participar en lugar de observar pasivamente. Esa perspectiva debería darte agencia. El futuro no está escrito. Está siendo escrito ahora, por las acciones colectivas de miles de millones de personas, incluido tú. Y quinta perspectiva. Eres más misterioso de lo que crees. No te conoces completamente a ti mismo. No puedes. Porque el instrumento que usas para conocer, tu consciencia, no puede observarse completamente a sí mismo. Siempre hay un punto ciego, un aspecto de tu experiencia que permanece opaco para la introspección. Y eso está bien. De hecho, es hermoso. Porque significa que siempre hay más que descubrir. Siempre hay profundidades que explorar. Siempre hay potencial para sorprenderte a ti mismo. Esa perspectiva debería darte curiosidad. Sobre ti mismo, sobre otros, sobre el mundo, sobre el cosmos. La curiosidad es el motor del crecimiento. Es lo que transforma información en comprensión, comprensión en sabiduría. Ahora, todas estas perspectivas
convergen en una pregunta práctica. ¿Qué haces mañana? Porque puedes tener todas las perspectivas cósmicas del mundo. Puedes entender tu lugar en el universo con claridad cristalina. Pero si eso no cambia cómo vives tu vida cotidiana, entonces es solo entretenimiento intelectual. Es turismo filosófico. La verdadera transformación ocurre cuando la comprensión se convierte en acción, cuando la perspectiva cambia el comportamiento, cuando el asombro genera responsabilidad. Entonces, ¿qué significa vivir de acuerdo con la comprensión de que eres el universo conociéndose a sí mismo? Podría significar tratar tu cuerpo con más respeto, reconociendo que es una estructura de 13.800 millones de años de antigüedad que merece cuidado. Podría significar tratar a otros con más compasión, reconociendo que son expresiones igualmente válidas y valiosas de la consciencia cósmica. Podría significar tomar decisiones más sostenibles, reconociendo que el planeta que habitas es raro, precioso y compartido. Podría significar buscar conocimiento más activamente, reconociendo que cada cosa que aprendes es el universo expandiendo su autocomprensión. Podría significar crear más belleza, reconociendo que el arte, la música, la literatura, son formas en que el cosmos se celebra a sí mismo. Podría significar participar más en tu comunidad, reconociendo que los problemas colectivos requieren soluciones colectivas. Podría significar simplemente estar más presente, más consciente, más despierto a la extraordinaria improbabilidad de tu existencia en cada momento. No hay una respuesta correcta. Hay tantas respuestas como personas. Porque cada uno de nosotros es una perspectiva única sobre el cosmos, y cada perspectiva genera responsabilidades y posibilidades únicas. Pero hay una cosa que puedo decir con certeza. La indiferencia no es una opción viable. No después de entender lo que ahora entiendes. No después de ver las escalas que has visto. No después de reconocer la preciosidad y fragilidad de la consciencia en un universo vasto y mayormente inconsciente. La indiferencia es una forma de negación. Es pretender que no importas cuando sabes que sí importas. Es desperdiciar el regalo extraordinario de la consciencia en un cosmos que tardó 13.800 millones de años en producirla. Y ese desperdicio, esa negativa a participar plenamente en tu propia existencia, sería la verdadera tragedia. No tu muerte eventual, que es inevitable, sino tu vida no vivida, que es evitable. Entonces, aquí está mi invitación final. Mañana, cuando despiertes, antes de sumergirte en las rutinas y distracciones de la vida cotidiana, tómate 30 segundos. Solo 30 segundos. Y recuerda que estás en un planeta girando a 1.600 kilómetros por hora. Recuerda que ese planeta está orbitando una estrella a 30 kilómetros por segundo. Recuerda que esa estrella está atravesando la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Recuerda que esa galaxia está siendo atraída a través del espacio intergaláctico a 600 kilómetros por segundo. Recuerda que estás hecho de átomos forjados en hornos estelares hace miles de millones de años. Recuerda que eres un patrón de complejidad emergiendo temporalmente del caos cósmico. Recuerda que eres consciencia, el fenómeno más misterioso y extraordinario que conocemos en el universo. Y luego pregúntate, ¿cómo quiero que el universo se experimente a través de mí hoy? Esa pregunta, formulada conscientemente cada día, tiene el poder de transformar tu vida. No de manera dramática o repentina, sino gradualmente, acumulativamente, profundamente. Porque cambia el marco, cambia la narrativa, cambia quién eres en relación con todo lo demás. Ya no eres un individuo aislado tratando de sobrevivir en un mundo indiferente. Eres una expresión del cosmos explorándose a sí mismo. Eres parte de un proceso creativo de 13.800 millones de años que continúa desarrollándose a través de ti. Y esa identidad, esa comprensión de tu continuidad con el universo,
Es liberadora. Porque significa que no estás solo. Nunca has estado solo. Eres parte de algo infinitamente más grande que tú mismo. Y simultáneamente, eres completamente único e irreemplazable dentro de ese todo. Eres una nota en una sinfonía cósmica. Y la sinfonía necesita tu nota. Necesita tu tono específico, tu timbre único, tu contribución particular. Sin ti, la sinfonía está incompleta. Eso no es grandilocuencia. Es simple verdad matemática. Eres una configuración única de materia y energía que nunca ha existido antes y nunca existirá de nuevo. Tu perspectiva, tu experiencia, tu consciencia es singular en toda la historia del cosmos. Y cuando mueras, cuando tu patrón se disuelva de vuelta en el caos del que emergió, esa perspectiva particular se perderá para siempre. Nadie más verá el mundo exactamente como tú lo ves. Nadie más contribuirá exactamente lo que tú podrías contribuir. Esa es la responsabilidad de la existencia. Y también es el regalo. Porque significa que importas. No porque alguna autoridad cósmica haya decretado que importas, sino porque eres una expresión única e irrepetible de la creatividad del universo. Eres un experimento que nunca se repetirá exactamente de la misma manera. Y lo que hagas con ese experimento, cómo elijas vivir tu única vida, es tu contribución a la historia cósmica. No es una historia pequeña. No es una historia insignificante. Es la historia de la materia despertando. De átomos organizándose en patrones lo suficientemente complejos como para preguntarse de dónde vienen. De un universo desarrollando ojos para verse, oídos para escucharse, mentes para conocerse. Es la historia de ti, y de mí, y de todos nosotros. Juntos. Navegando este momento extraordinario en la historia cósmica. Este momento donde la consciencia es joven, frágil, preciosa. Este momento donde el futuro está abierto, indeterminado, lleno de posibilidades. Este momento donde tus elecciones importan. Así que elige bien. Elige conscientemente. Elige con la comprensión de que eres el universo tomando decisiones sobre sí mismo. Y cuando mires las estrellas esta noche, recuerda, no estás mirando hacia arriba, a algo separado de ti. Estás mirando hacia afuera, a tu familia cósmica. A los hornos donde naciste. A los ancestros estelares que te crearon. Estás mirando a casa. Y casa te está mirando de vuelta. A través de tus ojos. Asombrándose de su propia existencia. Preguntándose qué viene después. La respuesta depende de ti. De nosotros. De lo que elijamos crear con esta conciencia extraordinaria que el cosmos nos ha dado. Bienvenido a tu lugar en el universo. No es pequeño. No es insignificante. Es exactamente donde necesitas estar. Exactamente cuando necesitas estar aquí. Ahora ve. Y sé el universo conociéndose a sí mismo. Conscientemente. Intencionalmente. Magníficamente. Pero ahora necesitamos hablar de algo que hemos estado evitando cuidadosamente. Algo incómodo. Algo que desafía toda la narrativa inspiradora que hemos construido. ¿Y si nada de esto importa realmente? No en el sentido nihilista que ya exploramos, sino en un sentido más profundo, más perturbador. ¿Y si la consciencia misma es una ilusión? ¿Y si el tú que cree estar experimentando todo esto no existe realmente? El filósofo Daniel Dennett pasó 50 años argumentando exactamente eso. En su libro de 1991, La consciencia explicada, propone que no hay un yo central experimentando la realidad. No hay un teatro cartesiano donde se proyecta la experiencia. Solo hay múltiples procesos paralelos en el cerebro, creando la ilusión de un observador unificado. El tú que cree ser es una ficción útil generada por la evolución,
no una entidad real. Y tiene evidencia neurológica de su lado. Cuando los neurocirujanos estimulan ciertas regiones del cerebro, los pacientes reportan experiencias vívidas, recuerdos, emociones, pero no sienten que sean ellos quienes las están generando. Sienten que les están sucediendo. El sentido de agencia, de ser el autor de tus propios pensamientos, puede ser desactivado con un electrodo en el lugar correcto. Pacientes con cerebro dividido, aquellos cuyo cuerpo calloso ha sido cortado para tratar epilepsia severa, muestran algo aún más perturbador. Su hemisferio izquierdo y derecho pueden tener intenciones diferentes, tomar decisiones diferentes, incluso creer cosas diferentes. ¿Cuál es el verdadero yo? ¿O hay dos yos? ¿O ninguno? El neurocientífico Michael Gazzaniga, quien estudió pacientes con cerebro dividido durante décadas, descubrió algo fascinante. El hemisferio izquierdo actúa como un intérprete, creando narrativas coherentes para explicar comportamientos que en realidad fueron iniciados por el hemisferio derecho. Inventa razones, fabrica explicaciones, construye la ilusión de un yo unificado, tomando decisiones racionales. ¿Y si eso es lo que todos estamos haciendo todo el tiempo? ¿Y si el sentido de ser un agente consciente tomando decisiones es solo una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo después del hecho? El físico Sabine Hossenfelder argumenta que el libre albedrío es incompatible con las leyes de la física. Si el universo es determinista, entonces cada estado futuro está completamente determinado por el estado presente, más las leyes físicas. No hay espacio para elecciones genuinas. Y si el universo es indeterminista, si la mecánica cuántica introduce aleatoriedad genuina, entonces tus decisiones son parcialmente aleatorias, no libres. En cualquier caso, el tipo de libre albedrío que intuitivamente sentimos que tenemos, la capacidad de haber elegido de otra manera, no existe. Esto no es filosofía abstracta. Tiene implicaciones legales reales. Si las personas no son verdaderamente responsables de sus acciones porque sus cerebros están siguiendo leyes físicas deterministas, ¿cómo justificamos el castigo? ¿Cómo asignamos responsabilidad moral? Y tiene implicaciones existenciales aún más profundas. Si no hay un tú real tomando decisiones, si la conciencia es una ilusión, si el libre albedrío no existe, entonces, ¿qué queda de toda nuestra narrativa sobre ser el universo conociéndose a sí mismo? Aquí está la respuesta honesta. No lo sabemos. No sabemos si la conciencia es fundamental o emergente. No sabemos si el yo es real o ilusorio. No sabemos si el libre albedrío existe o es una ficción útil. No sabemos si la experiencia subjetiva tiene poder causal o es solo un epifenómeno de procesos físicos. Estas son preguntas abiertas. Preguntas profundas. Preguntas que los filósofos han debatido durante milenios y que los neurocientíficos están apenas comenzando a abordar con herramientas empíricas. Y la tentación es esperar. Esperar hasta que la ciencia resuelva estas preguntas antes de decidir cómo vivir. Pero esa espera podría ser infinita. Porque algunas de estas preguntas podrían no tener respuestas empíricas. Podrían ser fundamentalmente indecidibles. Entonces, ¿qué hacemos con esa incertidumbre? El filósofo William James propuso en 1896 el concepto de voluntad de creer. Argumentó que cuando enfrentamos preguntas que no pueden ser resueltas mediante evidencia, pero que requieren una respuesta práctica para vivir, tenemos derecho a elegir la creencia que mejor sirva a nuestro florecimiento. No es autoengaño. Es pragmatismo existencial. Es reconocer que la vida no espera a que la filosofía resuelva todos sus problemas. Tienes que actuar ahora, con información incompleta, con comprensión imperfecta. Y aquí está la verdad práctica. Independientemente de si la consciencia es fundamental o ilusoria, independientemente de si el libre albedrío existe o no, independientemente de si el yo es real o ficticio, la experiencia de ser tú es innegable. Descartes tenía razón en eso. Pienso, luego existo, no es una prueba de que existe un yo sustancial,
pero es una prueba de que existe pensamiento, experiencia, consciencia de algún tipo. Y esa experiencia, sea lo que sea ontológicamente, es el punto de partida necesario para todo lo demás. No puedes escapar de ella. No puedes dudar de ella sin usarla para dudar. Es el fundamento irreducible de tu existencia. Entonces, quizás la pregunta no es ¿es real la consciencia? Sino ¿qué hago con esta experiencia de consciencia que innegablemente tengo? Y ahí es donde volvemos a la creación de significado. Porque incluso si el significado no está incorporado en el cosmos, incluso si lo creamos en lugar de descubrirlo, esa creación es real. Tiene efectos reales. Cambia cómo vives, cómo te relacionas con otros, cómo participas en el mundo. El amor que sientes no es menos real porque sea un producto de la evolución neurobiológica. La belleza que experimentas no es menos profunda porque sea una respuesta subjetiva a patrones sensoriales. El sentido de propósito que creas no es menos válido porque no esté escrito en las estrellas. La realidad subjetiva es real y es la única realidad que experimentas directamente. Todo lo demás, incluyendo el mundo físico objetivo, lo conoces solo a través del filtro de tu experiencia subjetiva. Así que aquí está la paradoja final que necesitas sostener. Eres simultáneamente todo y nada. Eres el centro de tu universo experiencial y un punto infinitesimal en el cosmos físico. Eres profundamente importante para ti mismo y completamente insignificante para el universo en general. Y ambas perspectivas son verdaderas, simultáneamente, sin contradicción. Porque la importancia no es una propiedad objetiva del universo, es una relación. Algo es importante para alguien, y tú eres importante para ti, y para las personas que te aman, y para la red de relaciones de la que eres parte. Esa importancia relacional es suficiente. No necesitas importancia cósmica a coa. No necesitas que el universo te valide. Necesitas valorarte a ti mismo y ser valorado por otros. Y eso es completamente posible en un cosmos indiferente. De hecho, es más precioso precisamente porque el cosmos es indiferente. Porque significa que el valor que creas, las conexiones que formas, el significado que construyes, son actos de desafío contra la entropía. Son orden emergiendo del caos. Son complejidad resistiendo la simplicidad. Son consciencia iluminando brevemente la oscuridad. Y cuando esa luz se apague, cuando tu consciencia se disuelva de vuelta en el universo del que emergió, habrá existido. Habrá sido real. Habrá importado, al menos para ti, al menos por un tiempo. Y eso es suficiente. Ahora, hay una última cosa que necesito decirte. Algo que he estado posponiendo porque es simultáneamente obvio y fácil de olvidar. Vas a morir. No eventualmente. No en algún futuro abstracto. Vas a morir. Tu consciencia, esta experiencia de ser tú, terminará. Completamente. Permanentemente. Irrevocablemente. Y no sabemos qué sucede después. Podría ser la nada absoluta, la ausencia total de experiencia. Podría ser algo completamente diferente que no podemos imaginar. Pero lo que definitivamente no será es una continuación de tu vida actual. Esta versión de ti, con estos recuerdos, estas relaciones, estas preocupaciones, terminará. Y todo lo que habrá quedado es el impacto que tuviste en el mundo mientras estuviste aquí. Esa es la verdad más dura y más liberadora que puedes internalizar. Dura porque significa que todo lo que amas, todo lo que has construido, todo lo que eres, es temporal. No hay escape. No hay extensión de vida que te haga inmortal. Incluso si la tecnología futura pudiera extender la vida humana durante siglos, eventualmente el Sol morirá. Eventualmente el universo alcanzará la muerte térmica. Eventualmente, todo termina. Pero también es liberadora.
Porque si todo es temporal, entonces no hay tiempo que perder. No hay razón para posponer lo que realmente importa. No hay justificación para vivir de acuerdo con las expectativas de otros, en lugar de tus propios valores. La muerte es el límite que hace que la vida sea preciosa. Es la escasez que crea valor. Es el marco que da forma al cuadro. Y aquí está lo que la conciencia de la muerte debería generar. Urgencia, pero no pánico. Intencionalidad, pero no rigidez. Apreciación, pero no apego. Urgencia porque el tiempo es limitado. Cada día que pasa es un día que nunca recuperarás. Cada momento desperdiciado en actividades que no valoras es un momento perdido para siempre. Pero no pánico, porque el pánico es paralizante. Es la urgencia sin dirección. Es el miedo sin sabiduría. La consciencia de la muerte debería motivarte a actuar, no aterrorizarte hasta la inacción. Intencionalidad, porque si el tiempo es limitado, entonces cómo lo usas importa. No puedes hacer todo. No puedes ser todo. Tienes que elegir. Y esas elecciones definen quién eres. Pero no rigidez, porque la vida es impredecible. Los planes cambian. Las prioridades evolucionan. La intencionalidad no es aferrarse a un plan fijo. Es estar consciente de tus valores y ajustar tus acciones cuando esos valores cambian. Apreciación porque todo es temporal. La persona que amas no estará aquí para siempre. El atardecer que estás viendo nunca se repetirá exactamente igual. Este momento, ahora mismo, es único e irrepetible. Pero no apego, porque el apego es sufrimiento. Es querer que lo temporal sea permanente. Es resistirse al cambio inevitable. La apreciación es disfrutar plenamente lo que tienes mientras lo tienes, sabiendo que eventualmente lo perderás. Esta es la sabiduría que la conciencia de la muerte puede enseñarte. Y es una sabiduría que transforma cómo vives. Porque cuando realmente internalizas que vas a morir, que este tiempo es todo lo que tienes, entonces las cosas pequeñas que te preocupaban pierden importancia. Las opiniones de extraños, las comparaciones sociales, las acumulaciones materiales que no puedes llevarte contigo. Y las cosas que realmente importan se vuelven cristalinas. Las relaciones, las experiencias, el crecimiento, la contribución, el amor. No es que las preocupaciones cotidianas desaparezcan. Todavía tienes que pagar facturas, cumplir responsabilidades, navegar las complejidades de la vida moderna. Pero el marco cambia. La perspectiva se amplía. Y lo que parecía urgente se revela como trivial, mientras que lo que parecía opcional se revela como esencial. Ahora, volvamos al principio. ¿Recuerdas cómo empezamos? Con tu cerebro procesando 11 millones de bits de información por segundo, pero tu consciencia percibiendo solo 40. Con la idea de que estás ignorando el 99,999% de la realidad. Pero ahora, después de este viaje a través de las escalas del cosmos, después de explorar tu lugar en el espacio y el tiempo, después de confrontar las preguntas más profundas sobre la consciencia, el significado, la muerte, ¿qué has aprendido? Has aprendido que esos 40 bits que percibes son suficientes. Son suficientes para experimentar belleza. Son suficientes para formar conexiones. Son suficientes para crear significado. Son suficientes para participar en el proceso continuo de la existencia. No necesitas percibir todo. No necesitas entender todo. No necesitas controlar todo. Necesitas estar presente. Necesitas estar consciente. Necesitas elegir intencionalmente cómo participas en tu propia vida. Y cuando haces eso, cuando vives con conciencia plena de tu lugar en el cosmos, algo extraordinario sucede. No es que el universo cambie, es que tú cambias. Tu relación con el universo cambia.
Ya no eres una víctima de circunstancias. Eres un participante activo en la creación continua de la realidad. Ya no estás buscando significado fuera de ti. Estás creando significado desde dentro. Ya no estás esperando que la vida te dé propósito. Estás eligiendo tu propósito y viviéndolo. Esa transformación, ese cambio de perspectiva de pasivo a activo, de víctima a creador, de buscador a hacedor, es lo que significa despertar cósmicamente. No es una experiencia mística. No es una revelación sobrenatural. Es simplemente ver claramente lo que siempre ha sido cierto, que eres parte del universo, no separado de él. Que tu conciencia es el universo conociéndose a sí mismo. Que tus elecciones importan, porque son el universo eligiendo su propio futuro. Y con esa claridad viene responsabilidad, pero también libertad. Porque si eres el universo tomando decisiones sobre sí mismo, entonces tienes el poder de elegir. No poder ilimitado, no control total, pero agencia real dentro de los límites de tu situación. Y esa agencia, esa capacidad de elegir cómo respondes a las circunstancias, incluso cuando no puedes controlar las circunstancias mismas, es tu superpoder. Es lo que te hace humano. Es lo que te hace consciente. Es lo que te hace importante. Entonces, aquí está mi pregunta final para ti. Ahora que has visto las escalas, ahora que has entendido tu lugar, ahora que has confrontado las preguntas difíciles, ahora que has integrado la perspectiva cósmica con la realidad práctica de tu vida cotidiana, ¿qué vas a hacer diferente? No mañana, no la próxima semana. Ahora, en este momento. Mientras estas palabras todavía resuenan en tu mente. ¿Qué pequeño cambio puedes hacer que refleje tu nueva comprensión? ¿Qué hábito puedes ajustar? ¿Qué relación puedes nutrir? ¿Qué miedo puedes confrontar? ¿Qué sueño puedes perseguir? No tiene que ser grande. De hecho, es mejor si es pequeño. Porque los cambios pequeños y consistentes son más sostenibles que las transformaciones dramáticas que se desvanecen rápidamente. Pero tiene que ser algo, porque el conocimiento sin acción es entretenimiento. La comprensión sin aplicación es turismo intelectual. La perspectiva sin transformación es desperdicio. Y tú no eres un desperdicio. Eres 13.800 millones de años de evolución cósmica, tomando forma consciente. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a pensar. Eres el universo despertando a su propia existencia. Eso no es poesía vacía. Es física literal. Es química verificable. Es biología demostrable. Y es tu responsabilidad honrar esa extraordinaria improbabilidad, viviendo de manera que refleje su valor. No perfectamente. Nadie vive perfectamente. Pero intencionalmente, conscientemente, con la comprensión de que cada momento es precioso, precisamente porque es temporal. Porque aquí está la verdad final, la verdad que sostiene todo lo demás. Este momento, ahora mismo, es todo lo que realmente tienes. El pasado es memoria. El futuro es imaginación. Solo el presente es real. Solo ahora existe. Y en este ahora, en este momento único e irrepetible, el universo está experimentándose a sí mismo a través de ti. Está sintiendo lo que tú sientes. Está pensando lo que tú piensas. Está eligiendo lo que tú eliges. Eres el cosmos en forma humana. Eres la forma en que el universo se conoce a sí mismo en este lugar, en este tiempo. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es extraordinario. Así que ve, vive, ama, aprende, crea, conecta, contribuye. No porque tengas que hacerlo. No porque alguna autoridad cósmica lo exija. Sino porque puedes.
Porque tienes el privilegio extraordinario de existir. Porque eres consciente en un universo que es mayormente inconsciente. Porque eres complejo en un cosmos que tiende hacia la simplicidad. Porque eres temporal en una eternidad que no se preocupa por el tiempo. Eres el milagro. Eres la improbabilidad. Eres la respuesta a la pregunta que el universo se está haciendo a sí mismo. Y la pregunta es simple. ¿Qué es posible? Tú eres la respuesta. Ahora ve y demuéstralo.